Dios es bueno, iglesia, para siempre su misericordia. Gracias a Dios porque a Él le ha placido traernos hasta este día nuevamente. Él nos ha dado la bendición de poder despertar un día más en su presencia y poder venirle a alabar y poder venirle a adorar con gozo, con alegría. Dile que está a tu lado, ¿estás contento? Amén, porque si no estás contento, hombre, date cuenta que tenemos pies, tenemos nuestras manos para alabar al que vive y reina, que les digo. Amén. Vamos a seguir glorificando a nuestro Dios, seguir dándole alabanza y luego adoración al que vive y reina. Sabiendo delante de quién estamos, iglesia, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que es digno de recibir honra y honor. Así que entrégate a Él con tu corazón, todo lo que eres. Es el tiempo de Dios. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde, hace uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Señor, renueva nuestras vidas, renueva nuestros corazones, Señor. Renueva ese primer amor, Dios, que sentimos cuando llegaste a nuestra presencia, donde todo nos parecía maravilloso y glorioso, donde tú empezaste a obrar en nosotros. Renueva nuestro existir, renueva mi existir, Señor. Renueva en ti, Señor. Pide a Él, renueva mis fuerzas, renueva mi fe, Señor. Renuévame, renueva mi corazón, renuévame, renueva mi pasión por ti. Renueva mi pasión por ti. Que abunde tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones. Si nos hemos enfriado, Dios, si nos hemos apartado o alejado de tu presencia, Dios, renuévanos, Señor. Renueva mis fuerzas, Dios. Pídele en tu lugar lo que tú necesitas que renueve en ti. Renueva mi amor a ti, Señor. Renueva mi fe. Renueva mi fe, Señor. Oh, Señor. Renueva nuestros corazones, Dios. Renuévame, Señor, por completo. Satúrame, Señor, de ti, de tu presencia.
Renueva mis intenciones hacia ti, Señor. Déjame ver nuevamente, Dios, lo glorioso, grandioso y maravilloso que tú eres, Señor, lo que has hecho en mi vida. Porque no ha sido en vano lo que has trabajado en mí, Dios. Yo reconozco en esta mañana, Señor, que si tú no hubieras llegado a mi vida, no sé dónde estaría yo. Quizás perdidos en nuestros deleites, en nuestras pasiones, consumidos por el ego, consumidos por la soberbia, Dios, pero llegaste tú a mi corazón y cambiaste la forma de hacer las cosas, Dios. Cambiaste nuestro mundo, Señor, y nos diste un propósito, Dios, nos diste una esperanza genuina, valiosa, preciosa. Hoy podemos decir que somos hijos de un rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Hoy tú puedes decirle, Señor, tú eres mi Padre, tú eres nuestro Padre, Señor, tú eres mi Padre, Dios, tú eres mi Señor. No me canso de adorarte a ti, de exaltar tu nombre. Ahí en tu lugar adora al que vive. Yo te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, con mi corazón te alabo, Señor, te canto a ti, Dios. Mis manos y mis pies están aquí para alabarte y adorarte y exaltarte, Dios. Sigue transformando, Dios, nuestras vidas, no solo palabras. Haznos hacedores, Dios. Haznos hacedores, Señor. Haznos hacedores, Dios. Pon en nosotros el querer y el hacer por tu perfecta voluntad. Y llévanos, Señor, a bogar más adentro. Llévanos a buscar más de tu presencia. Llévanos a querer relacionarnos más contigo, Dios. Porque, hermanos, si queremos ser seres espirituales, necesitamos relacionarnos con Dios. No hay otra forma. Necesitamos orar. Necesitamos escudriñar su palabra, leer las escrituras. En todo tiempo y en todo momento, iglesia, necesitamos buscar y acercarnos a Él. Ahí en tu lugar, dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias, Dios. Y en esta mañana abre nuestro entendimiento, Padre, para poder seguir aprendiendo acerca de ti, Dios, acerca de tu palabra, Dios, para saber el por qué hacemos tales o cuales cosas, Padre. Tú eres glorioso, Señor, y toda la honra, Dios, sea para ti en esta mañana, en esta iglesia, Dios, por los siglos de los siglos. Sin más preámbulos, vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. El tema que hoy vamos a ver, el tema que hoy vamos a compartir, forma parte de nuestra serie que titulamos, ¿se acuerdan cómo la titulamos? No, pues no, ¿cómo vas a saber cómo la titulamos si todavía no le digo? Forma parte de nuestra serie titulada Estudios, mire, aquí viene, no se ve, lo hice muy chiquito. Estudios diversos del Génesis, aquella que comenzamos con la enseñanza sobre la creación, que vimos en dos enseñanzas, porque estos temas son tan amplios que tenemos que separarlos en dos. Así que si recuerda esta enseñanza que vimos acerca de la creación. Si no lo recuerda, le voy a hacer la misma sugerencia que hice la semana pasada. En nuestra página de YouTube, en nuestra página de Facebook, ahí ponemos, pero esa nos lleva a nuestra página de YouTube por cuestiones de espacio. Tenemos todas y cada una de las enseñanzas. Las grabamos no para salir nosotros y, ay, ahora soy un youtuber y un pastor que sale en el YouTube. No, es para que usted pueda volver a escuchar las enseñanzas. La semana pasada tuvimos la bendición de escuchar la enseñanza de nuestro hermano Víctor y la verdad nos edificó. Yo todavía me la chuté otra vez porque pues aparte que edito ahí el video, aparte pues vuelvo a escucharlo. La escuché como 2 veces a la semana. Gracias, hermano Víctor, gracias a Dios por su vida, nos bendijo mucho. Así que ahí tiene todo el material. Algunos hermanos, como le dije al hermano la otra vez, escuchen la enseñanza de hablar en lenguas, por favor, y se van a resolver todas sus dudas.
hermanos. Así que sí recuerda que hablamos acerca de la creación, ¿verdad? De cuando en estos 6 días el Señor creó todo el universo, amén. Pues hoy vamos a abordar justamente un tema nuevo que hasta el día de hoy sigue causando controversia, escúchelo bien, incluso división entre los creyentes, y es justamente acerca del día de reposo, como dice ahí, amén. Algo que para muchos es sagrado y por consiguiente los ha llevado a entender que es incorrecto congregarnos los domingos en lugar de hacerlo los sábados como lo señala la ley. Pero subraye esto como lo señala la ley, ¿verdad? Porque esta es la ley. Vamos a ir aprendiendo. Hoy vamos a tener una enseñanza importante, iglesia. Por eso vamos a poner esta enseñanza en manos de nuestro Señor. ¿Me acompañan? Vamos a pedirle que Él nos permita entender, que Él nos permita tener discernimiento, pero sobre todo en su palabra y a la luz de la Escritura poder entender acerca de este tema, sin conocer todo lo que tenemos que conocer acerca del día de reposo. Acompáñenme a hacer una oración. Padre Celestial, yo pongo en tus manos este tiempo, pongo en tus manos esta enseñanza, para que no sea yo hablando, Señor, no sean mis emociones, no sean mis intenciones personales, Señor, sino sea tu palabra la que nos ayude a tener entendimiento y a saber qué es lo correcto, Dios, a saber qué es lo que tenemos que hacer como hijos tuyos, Padre. Así que ponemos en tus manos este tiempo, este día, y a cada uno de los que estamos aquí, Dios, para que, Padre Celestial, podamos poner toda la atención necesaria, Dios, y nuestras dudas, si las hay, Padre, puedan ser resueltas, Señor, a través de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que abra su Biblia justamente en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Lo vamos a poner también en la pantalla. Si usted no trae Biblia, tráigasela, pero aquí lo tenemos en la pantalla. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y hoy vamos a ver la primera parte de esta enseñanza, para la próxima semana, iglesia, terminar con este estudio. Me fue imposible ponerlo todo en un solo estudio, porque, hermano, tenemos que ver el contexto no solo inmediato, sino el contexto general acerca de temas como este. Entonces, abra por favor ahí su Biblia. La próxima semana, por eso le digo, no falte, esa es mi sugerencia. No falte, porque entonces vamos a tener el complemento de esta enseñanza y vamos a poder comprender justamente cuándo tenemos que congregarnos, por qué lo hacemos así, por qué no. ¿Ok? Muy bien, iglesia. Entonces, sígame con atención. Y dice ahí el versículo 1, del 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y lo bendijo Dios, dice, al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Lo primero que quiero comentar es que la mayoría de las personas entendemos que el día de reposo, justamente, es un día que los creyentes debiéramos o debemos apartar indiscutiblemente para relacionarnos con nuestro Señor, sea sábado o sea domingo. Aquí todavía no nos estamos metiendo en eso. Es un día que tenemos que separar, como lo estamos haciendo hoy, para relacionarnos con nuestro Dios. Es un día santo, podemos decirlo así. Este día es para que nosotros alabemos, es para que nosotros adoremos, es para que nosotros podamos escuchar acerca de la palabra de Dios, y no solo eso, podamos disfrutar de la comunión unos con otros, como lo estamos haciendo justamente el día de hoy. La comunión entre los hermanos. Algunos entienden que el día de reposo sigue siendo el sábado. Algunos otros entendemos, porque yo soy de esa idea, que es el domingo. Pero desde mi perspectiva, vamos a ponerlo ahí, que no es la que importa, hermano, pero yo quería decirles esto. Creo que al final de cuentas los verdaderos creyentes deberíamos apartar no solamente un día para el Señor. Todos los creyentes debemos apartar todo el tiempo que sea posible para relacionarnos con Dios. No basta con venir los domingos a la iglesia, lo hemos dicho muchas veces. Necesitamos durante toda la semana acercarnos a Dios, acercarnos a su presencia, porque es la única manera en la cual nosotros vamos a podernos mantener firmes ante las acechanzas del diablo, vamos a podernos mantener firmes ante el pecado, ante las tentaciones. Necesitamos relacionarnos con Dios.
Amén. Y eso atrae a nuestras vidas y eso alimenta y fortalece el espíritu que ha sido puesto en cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces esa es mi perspectiva. En este texto que acabamos de leer en Génesis capítulo 2, encontramos el día más relevante de todo el antiguo pacto, y es el séptimo día. Y si nosotros le preguntáramos a un judío, escúchelo bien, sobre el séptimo día o el día de reposo, como también se le conoce, ellos nos responderían que hasta el día de hoy, el sábado o sabbat, como también se le conoce, sigue siendo el día santo, sagrado y apartado para Dios, porque así lo marca la ley. Para ellos sigue siendo así. Incluso existe un movimiento cristiano protestante que muchos hemos escuchado y que tiene un nombre y que señala al sábado justamente como el día de reposo, como lo marca la ley o el antiguo pacto. Ese movimiento se denomina Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y se distingue justamente y precisamente por guardar el sábado como el día de reposo, justamente basados en lo que viene en Génesis capítulo 2, versículo de 2 al 3, y en general en todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Miren, mis hermanos, si recordamos parte, escúcheme bien, de lo que vimos en nuestro estudio, verso a verso de la carta a los Gálatas, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Entenderemos que la ley no se desecha por el creyente, o sea, no le estamos desechando, pero tampoco es la que ahora rige la vida de los creyentes. La guardamos, la respetamos como parte del canon bíblico, pero no es para salvación, no es tampoco por imposición, sino es en respuesta a la gracia inmerecida que recibimos de nuestro Señor, que al morir en la cruz nos compró, y en su gracia, iglesia, es que somos salvos. Amén. Yo recuerdo en alguna ocasión, siendo parte de otra congregación, escuche lo que le voy a decir, encontrarme con una hermana que me preguntó y me cuestionó el por qué nos reuníamos el día domingo y no el sábado como la ley lo marcaba o como la ley lo marca. Era evidente que para esta hermana estábamos haciendo algo mal, ¿sí? Ella le entró esa duda y me preguntó. Hermanos, yo recuerdo que hice esto. Recuerdo que le di una respuesta breve acerca del tema y finalmente la canalicé con el pastor de la congregación, escúchenme, para no verme involucrado en su decisión de seguir o no en la congregación. Yo dije, bueno, pues la parte que el pastor le diga, yo ya le dije algo, pero que el pastor sea quien la atienda. Le dije, vaya con el pastor y resuelva sus dudas con él. Él es la persona indicada para decirle en este caso. Con los días, yo me di cuenta y descubrí que su decisión había sido ya no seguir congregándose con nosotros en la iglesia. Imagínense esto. Y me hizo pensar justamente que es por esa división por la que muchos, y por esta causa por la que muchos dejan de congregarse el domingo y lo hacen el sábado, justamente basados en estas enseñanzas y en estas ideologías. Yo no sé si alguno de estos representantes de alguna creencia religiosa del séptimo día le visitaron y sembraron la duda en su corazón. No sé si fue así. Pero hermanos, es por eso que nosotros tenemos que ahondar y abundar en estos temas y conocerlos perfectamente, para que si un día nos visitan y nos dicen, hey, tú estás haciendo mal porque tú estás congregándote el domingo y no lo estás haciendo el sábado, usted sepa que está bien o que está mal. Y eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, mucho es lo que se ha dicho de este tema, ¿sí o no? Yo he escuchado muchas cosas y realmente, escuchen lo que le voy a decir, no está mal ni preguntarnos ni responder por qué nos congregamos el domingo y no el sábado como marca la ley. No está mal, hermanos. De hecho, como creyentes, esas preguntas tenemos que hacérnoslas y tenemos que respondérnoslas, porque no podemos vivir en una fe sin entender por qué vivimos en esa fe, iglesia. ¿Sí entiendes lo que te digo? De hecho, muchos años atrás yo profesaba la fe católica no porque la conociera, no porque la entendiera, sino porque mis padres así lo inculcaron en mí. Era algo cultural.
cristianos al día de hoy profesan la fe cristiana, válgame la redundancia, y lo hacen muchas veces sin entender y conocer el cómo y el por qué vivimos en esa fe. Y ¿sabes algo, iglesia? Eso no está bien. Yo no quiero una iglesia que vive en ignorancia. Muchos, si quieren que esto suceda, prefieren mantener al hermano en ignorancia porque tienen otras pretensiones y otras ideas. Yo no quiero una iglesia que vive en ignorancia, para la cual el congregarse, para la cual la fe sea algo meramente cultural, sea algo meramente hereditario. Es que mis papás, pues desde pequeños me llevaron allá a la iglesia, pero yo no sé ni por qué nos congregamos. Hermanos, a mí me gusta saber el por qué hago las cosas. ¿A ustedes no? Y a mí me gustaría que cada uno de los que asisten a esta congregación conozcan mediante fundamento bíblico, esa es la clave, el por qué hacemos o practicamos tales o cuales cosas en la congregación o en la iglesia como cristianos. Entonces, así como lo hicimos con el hablar en lenguas, así como lo hicimos cuando hablamos de las maldiciones generacionales, así como lo hicimos cuando hablamos de la sangre de Cristo, todos estos estudios están ahí en nuestra página y tú los puedes ver. Así, también vamos a ver qué podemos entender sobre el día de reposo por medio y a través de las Escrituras. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, porque hay quienes se quedaron en la ley, hermanos. Escucha esto. Hay quienes se quedaron en el antiguo pacto. Hay quienes se quedaron en el Génesis. No entienden que la revelación de Dios fue algo progresivo. Fue algo que se fue dando conforme al plan de Dios y a través del tiempo. De hecho, abre tu Biblia, no te creas, vamos a verlo en la pantalla. Si lo traemos, por favor, porque está en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Si lo traemos por ahí, ¿verdad? Amén. Vamos a ponerlo ahí. Mira lo que dice ahí. Sígueme en la lectura. Dice, wow, hace mucho tiempo, está hablando en pasado, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Dios habló muchas veces, está hablando en pasado, ¿no? Sí. Amén. Y de diversas maneras a nuestros, ¿quiénes? Antepasados. ¿Por medio de quiénes? Los profetas. Wow. Hermanos, si todavía tienes duda que los profetas existen hoy en día, hermanos, este texto derrumba todas esas ideas. Este está hablando de un pasado, de cómo era que Dios se manifestaba, de cómo era que Dios hablaba a través de personas que eran considerados profetas, y Dios hablaba, pero está hablando en un pasado. Hoy en día ya no hay profetas. Que no te vendan esa idea, ven, porque el profeta viene a la iglesia y va a dar profecía, y andan ahí una serie de charlatanes inventándose eso. Ya no hay profetas. Los profetas que hay o que hubo fueron los que Dios estableció, y aquí lo está diciendo, hermano. ¿Cómo se atreve a decir eso? Ve el versículo 2, y ahora dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Los profetas terminaron cuando Dios estableció que tenían que terminar. Antes hablaban, sí, pero ahora Dios nos habla a través de ¿quién? De su Hijo. Y mira, ese es otro estudio que tenemos que ver también. Otro de estos temas álgidos. Porque hoy en día hay tanto charlatán vendiendo estas ideas. Y el problema es que hay tanta ignorancia en la iglesia, porque hay pastores que quieren mantener a su iglesia en ignorancia. Es que si dice eso ya no vamos a poder sacar recursos. Ya no va a haber ofrendas el día que venga el profeta y diga que mi negocio va a crecer, y diga que todo esto va a haber prosperidad, y ya no vamos a poder hacer esos eventos. Muchos quieren mantener a la iglesia en esa ignorancia. ¿Sabes algo? Yo no. No es mi finalidad. Te lo he dicho varias veces, yo no vivo de la iglesia. Gloria a Dios. Nunca he dicho que no lo voy a hacer. Ojalá un día, pero quisiera hacer para tener todo el tiempo dedicado a esto, para poder hacer mis presentaciones con video y poder tener todo el tiempo del mundo para darles algo mejor a ti. Pero eso no lo determino yo. Eso lo determina el Señor. Eso lo determina mi Dios. Iglesia, Dios no habló un día y se cayó. Dios no habló solo en Génesis y hasta ahí dejó de hablar, sino que a lo largo del tiempo, por eso te decía, progresivamente Dios continuó hablando, sí, primeramente por sus profetas, y ahora dice el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado, dice Hebreos, por medio de ¿quién? De su Hijo. Y hasta la fecha sigue
siendo así a través del Espíritu de Dios, a través de su Hijo. Iglesia, la Biblia no solo es el Génesis. Y desde ahí empezamos a ver esto del día de reposo. No solo es el Génesis. La Biblia no solamente son los 5 primeros libros que están ahí, que conocemos como Pentateuco. La Biblia no solamente, escucha esto por favor, son textos aislados. La Biblia es un todo perfecto y absolutamente bien relacionado entre sí, por lo que no debe de leerse sin su contexto. Por favor, no te vayas con los puros textos emocionales que hey, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no conocemos lo que hay detrás de eso. Amén, iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros encontramos en Génesis 2 que Dios bendijo el séptimo día, porque fue lo que dijimos, y lo santificó y descansó, nosotros vemos primeramente que Dios finalizó su creación por completo y reposó. Amén. Amén. Con esto entendemos que el día de reposo es pues una celebración, es un descanso de una obra creativa de Dios, que Dios hizo, de lo que Dios hizo en 6 días, ¿ok? Y la terminó por completo y el séptimo día descansó. Ahora, déjame preguntarte algo. Dios no descansó porque estuviera cansado, o tu Dios se cansa. ¿Acaso tu Dios se cansa? Porque el mío no se cansa. ¿Tu Dios se fatiga? Tu Dios necesita descansar porque el mío no. Y el Dios de la Biblia dice en Isaías, búscalo por favor, pon en la pantalla, Isaías 40:28, mira lo que dice. Dice que no se cansa ni se fatiga. Vamos a ver muchos textos, hermano, porque este tipo de enseñanzas tienen que estar llenas de textos. ¿Por qué? Porque es el fundamento bíblico, lo necesitamos. Si no, todo lo que podamos decir no tiene un sustento. Y eso sería, hermanos, hacer las cosas erróneamente. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice que Él nunca se debilita ni se cansa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, es cierto que este texto que acabamos de leer en Génesis tiene una gran relevancia, no solo por lo que Dios hizo el séptimo día, sino por los 6 días anteriores. Él hizo el universo, Él creó el universo en su totalidad y lo terminó. Pero no es algo que Dios haya continuado haciendo, me refiero a su obra creativa. Él lo creó todo y lo formó todo, y el séptimo día terminó esa obra creativa y descansó. No es algo que haya seguido haciendo constantemente. Hoy Dios ya no está creando algo, pastor, pero es que dice la Escritura que Él cambia nuestros corazones, renueva nuestros corazones. Estamos hablando de algo espiritual. Ahorita te estoy hablando de algo terrenal, material. Dios creó todo en 7 días. No es algo que Dios siga haciendo hoy en día, porque Dios ya lo creó todo. Oiga, pastor, pero es que acaban de descubrir un planeta nuevo. Perfecto, gloria a Dios, tú lo acabas de descubrir, pero Dios ya lo había formado. Oye, es que ahora hay elementos nuevos, que el carbono, quién sabe qué, que perfecto, gloria a Dios, tú lo acabas de descubrir, y lo que te falta de descubrir, pero Dios ya lo había creado en el tiempo de la creación. Oye, es que acaban de ir a los fondos de los océanos y acaban de descubrir un pez que tiene 7 alas y no vuela, pero vuela bajo el agua. Olvídese lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Sí, está bien, tú lo acabas de ver, tú lo acabas de conocer, dale gloria a Dios, porque eso lo creó Dios desde un principio. Pero Dios terminó su obra, Dios descansó, y así dice la Escritura que Él bendice y santifica este día en específico, es decir, el séptimo día, y reposa de su obra que terminada. ¿Ok, hermanos? Amén. Como cualquiera de nosotros, cuando terminamos de hacer un trabajo, reposamos. Eso es lo que hizo Dios. No está diciendo que Él se cansó y ya se cansó y se fatigó. No, está descansando como cualquiera de nosotros lo haríamos cuando terminamos un trabajo. Ahora, lo importante, escucha lo que te voy a decir, no es si Dios descansó. Lo importante no es si Dios santificó y bendijo ese día, porque la Biblia lo dice, así lo hizo Dios, lo santificó, lo bendijo y descansó. Eso no es lo importante. Lo que es realmente importante y tenemos que preguntarnos es ¿por qué lo hizo así?
¿Qué sentido tenía esto de decir el séptimo día, el Señor descansó, bendijo y santificó ese día? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Es por eso que este texto de Génesis, escucha lo que te voy a decir, es la primera parte importante. Bueno, todo es importante, pero hay que señalarlo. Este texto de Génesis no podemos verlo como un mandamiento de Dios. ¿Escucha lo que le estoy diciendo? No podemos ver al séptimo día o día de reposo como un mandamiento de Dios, por lo menos hasta el momento no en Génesis. Porque cuando nosotros vemos que Dios reposó en el séptimo día, iglesia, no vemos a Dios dar una orden para que a partir de ahí los hombres guardaran el día de reposo. En este caso, no le da la orden a Adán para que ese día descanse. ¿Ok? Sí lo hizo Dios, pero no es una orden. No vemos a Dios decirle a Adán que tiene que reposar todos los séptimos días. Por lo menos en Génesis, no. El día de reposo en Génesis no aparece como un mandamiento. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Hasta ahí no era un mandamiento, hermanos. Cuando Dios instaura normas, escucha bien, y Dios da mandato, Dios es claro. Te repito, cuando Dios instaura normas y Dios da un mandato, Dios es muy claro. Y si no, pregúntale a Noé. A Noé le dio una orden. ¿Qué orden le dio? La más conocida, vamos a decirlo así. Que construyera un arca, hermano. Todos lo creían loco al Señor pero construye un arca. Él es claro, el Señor le dijo, construye un arca. Pero aparte de esto, le dio las indicaciones específicas, hermano, hasta medidas, de cómo tenía que hacer las cosas. Cuando Dios da órdenes, instaura órdenes o normas, Él es claro. Y aparte de instrucciones. Cuando vemos que Dios le da a Moisés la orden de labrar las tablas de la ley en Éxodo capítulo 34, le da órdenes y le da indicaciones en específico. ¿Ok? Y puedo citar más ejemplos, pero cuando vemos en Génesis, no vemos a Dios darle la orden a Adán de guardar el séptimo día como día de reposo. Entonces, de entrada hasta ahí no. Simplemente, mira, hazte esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia en el Génesis que hacía Abraham el día de reposo? El padre de la fe. ¿Qué dice? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia que hacía Noé el día de reposo? En el Génesis. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia que hacía Isaac y Jacob en el día de reposo? ¿Quién se anima? Pues no lo sabemos. Porque a lo largo del Génesis no encontramos nada más al respecto acerca del día de reposo. No vemos que la Biblia diga en Génesis que estos hombres que eran hombres de Dios guardaron el día de reposo. Por lo menos en Génesis no lo vemos. ¿Acaso no sería un mandamiento dictado por Dios? ¿Será que no era en ese momento lo que Dios quería enseñarnos? Pues fíjate bien, iglesia, no es sino hasta el Éxodo. Abre tu Biblia, Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 30. Ya vamos a terminar, fíjense. Muy rápido, ¿verdad? Sí, pero espérese, la semana que viene va a estar, pero bien, como decía mi papá, no sé por qué lo decía, pero a lo mejor es una palabra que conocen, algunos decía, está bien chipocludo. O sea, como diciendo bien padre, bien bueno. ¿Sí? Pero bueno, abra por favor Éxodo 16 del 22 al 30. Éxodo 16 del 22 al 30. No es sino hasta Éxodo que encontramos nuevamente el séptimo día. Entonces ya pasó todo el Génesis. Vamos al Éxodo para no entrar y vamos a leer lo que dice ahí. Fíjense bien. Ya lo tenemos, amén. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno, es una medida, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo lo que se le ocurrió a Moisés. No, dice, esto es lo que ha dicho ¿quién? Jehová. Ahora sí vemos que está hablando Dios a través de la vida de Moisés, instituyendo algo. Dice, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, dice, cocerlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobrare, dice, guardarlo para mañana.
Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó, dice, ni se hedió. Y dijo Moisés: comerlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo. El día de reposo en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo, muy vivos, salieron el séptimo día a recoger y no hallaron, como había dicho. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Esténse pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Mis hermanos, no es sino hasta este momento de Éxodo y a través de la vida de Moisés que Dios relaciona el día de reposo con un mandamiento. Y ¿sabes algo? Da instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una orden o da un mandamiento, Él es claro. Y aparte da instrucciones. Y aquí sucede lo mismo, pero en Génesis no era un mandamiento. De hecho, no vemos aparecer sino hasta este momento los rituales religiosos hechos el día de reposo. Eso es muy importante, ahorita vas a ver por qué. No es sino este momento, un día que el mismo Señor, el mismo Jehová consagraría para él, y no solo eso, lo daría a su pueblo. Dice el versículo 29, 16-29 de Éxodo, míralo ahí por favor, dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo. ¿Quién lo dispuso? Jehová Dios. Él está instituyendo este día de reposo y da la instrucción y da instrucciones específicas de cómo debía de hacerse. Y les dice, donde les daría la orden de ¿qué? De recoger, donde les daría una orden de cocer y de cocinar el 6º día, para que entonces ellos pudieran comer los 2 días seguidos, ¿ok? 2 días, ¿sí? Con el 7º día, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Estoy bien? Dígame si me salgo, si no me entienden. Ok, dice en el versículo 23, Éxodo 16-23, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, para que el 7º día, dice, nadie salga. ¿Por qué? Por alimento. ¿Ok? Esto lo vemos más claro, abre tu Biblia nuevamente, en Éxodo 20 del 8 al 11. Hermanos, son textos. Tenemos que ir viendo cómo se va desenvolviendo el día de reposo para llegar a la última enseñanza la próxima semana, donde vamos a ver si estamos haciendo lo correcto o no lo estamos haciendo. Mira Éxodo 20. Venimos de Éxodo 16, ahora vamos al Éxodo 20. Mira lo que dice. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, dice, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No está diciendo que desde Génesis fue una orden, pero ahora nos hace ver que es por eso que sucedió en Génesis, que él hizo, él bendijo y santificó el día. Nos hace saber que por eso que él hizo ese día, que todavía no era un mandamiento, ahora él sí lo está instituyendo como un mandamiento. Es en este momento que nos hemos enfocado, en el momento en el cual el día de reposo solo era un día de la creación, donde Dios descansó, lo bendijo y lo santificó, para dar paso a un mandamiento de Dios a su pueblo. ¿Ok? Entonces, no es desde Génesis, pero sí en Éxodo. ¿Por qué lo hizo así? Basándose en lo que hizo en el Génesis. ¿Ok? ¿Sí está claro o no? Ya vamos a entender. No es hasta Éxodo que encontramos que Dios establece el 7º día como día de reposo.
Y les da el mandamiento que de no trabajar. ¿Y qué les dice ahí? Ve el versículo 29 de Éxodo. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, dice, es de reposo para Jehová tu Dios. Y al final apunta justamente a Génesis. Si te das cuenta cuando dice: por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Al final apunta, señala a Génesis para hacer ver el por qué ahora deja ahora sí el séptimo día como un mandamiento. ¿Ok? Así que no es sino hasta Éxodo, iglesia, que podemos encontrar este día de reposo como un mandamiento. Dios establece su mandamiento supremo para el pueblo de Israel, basado justamente en lo que hizo en Génesis. ¿Sí? Pero ahora ya es un mandamiento, lo bendice y lo santifica. No es sino hasta este punto que podemos decir que bajo la ley había que guardar el día de reposo como apartado para el Señor. ¿Ok? Ahí ya vemos pues que sí existe el día de reposo, que sí es un mandamiento. Ahora, no es en este punto, o en este punto es muy importante, y esto quizás sea lo más importante que tengamos que tomar el día de hoy. Es muy importante hacernos una pregunta. De hecho, ¿qué te digo importante? Es trascendental y necesario, absolutamente necesario preguntarnos si este mandamiento, porque ya es un mandamiento, ya lo vimos, de guardar el día de reposo, pertenece, escucha lo que te voy a decir, a una ley moral o a una ley ceremonial. Quizás nunca habías escuchado esto. Quizás tú no sabías que en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, había leyes ceremoniales y había leyes morales. Y eso hace una gran diferencia, hermano, porque dentro de los 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo judío, en todo lo que tenemos como el Pentateuco, encontramos tanto leyes ceremoniales como leyes morales. Quizás nunca habías escuchado esto. Y las leyes ceremoniales estaban totalmente relacionadas a cultos, actividades religiosas, a indicaciones, a la manera de hacer y de celebrar las cosas que Dios había ordenado. Mientras que las leyes morales estaban totalmente relacionadas, como su nombre lo dice, a la moral de los hombres, como lo eran los 10 mandamientos. Dime tú si no matarás, ¿qué es? ¿Una ley moral o ceremonial? Es una ley moral, porque no vemos que tengas que hacer un ritual para cumplir con ella. Simplemente no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. No tienen que ver absolutamente con mandamientos que tengan un culto religioso, pero sí con la moral de los hombres. Entonces, hermanos, los mandamientos de Dios que Dios dio son morales, pero también hay mandamientos ceremoniales. Cuando llegamos al mandamiento del día de reposo, vemos lo siguiente, que no tiene que ver absolutamente nada con la moral de los hombres, sino con un culto ceremonial. Hermanos, y esto es muy importante y trascendental señalarlo. Y es muy importante diferenciarlo, porque más adelante, escucha, vamos a ver la próxima semana qué va a pasar con las leyes ceremoniales en Cristo Jesús. Las leyes morales van a seguir siendo las mismas: no matarás, no robarás, no mentirás. Pero las leyes ceremoniales en Cristo Jesús van a cambiar, porque Cristo cambió la manera de hacer las cosas. Y nosotros no nos congregamos el domingo, como muchos dicen, porque lo haya establecido la Iglesia Católica y por eso está mal, sino porque Cristo llegó a nuestras vidas y cambió la manera de hacer las cosas. Así es. Qué tremendo, hermano. Yo espero que estemos aprendiendo algo. Yo aprendí mucho también. De hecho, nosotros hemos cambiado algunas cosas porque Cristo llegó a nuestras vidas, ¿sí o no? Dejamos de hacer cosas que hacíamos antes porque Cristo llegó a nuestras vidas. Y es por eso que hoy hacemos las cosas no a nuestra manera, sino buscamos hacerlas a la manera de Dios. No solo porque nos conviene, hermano, sino porque obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer. Nos vamos a librar de muchas dificultades en nuestras vidas, pastor. Pero es que la Biblia dice en Éxodo capítulo 31, fíjense cómo vamos, 16, 20, ahora vamos al 31, que el día de reposo sería un mandato perpetuo. Y nada más escuchamos esto de mandato perpetuo y lo primero que se nos viene a la cabeza es que esto es para siempre. De hecho, es en esto
en lo que los judíos sin Cristo y algunos otros creyentes se aferran para decir y sostener cuál es el día que debemos tener de reposo, si sábado o domingo. Pero vámonos por partes y nos vamos a encontrar. En esto se basa. Ahí dice, pastor, es que es perpetuo. Hermanos, la idea de este estudio, escucha, no es justificar lo que nosotros queremos justificar o escuchar, sino ver todo el panorama bíblico y referente a lo del día de reposo para que podamos nosotros entender la verdad sobre temas como estos. Necesitamos ver todo su contexto. Venimos desde el Génesis, donde ciertamente Dios descansa y bendice el día, pero no es un mandamiento. Y llegamos a Éxodo, donde realmente basado en eso, Dios ahora sí, a través de Moisés, establece ese mandamiento. Pero la idea no es que nosotros queramos llegar a la conclusión de que nosotros estamos bien el domingo. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, porque hasta este punto es claro que Dios efectivamente estableció el séptimo día como día de reposo, ¿verdad? No desde el Génesis, pero sí durante el Éxodo. Y este mandamiento pertenece a una ley ceremonial y no a una ley moral. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Éxodo 31, vamos avanzando. Versículo 12 al 17. Tiene un título. ¿Quién me lo lee? 31 del 12 al 17. Tiene un título ahí la Biblia. A ver, los que traen Reina Valera con títulos. ¿Qué dice el título? El día de reposo como señal. Gracias, hermana. El día de reposo como ¿qué? Señal. Subraya esta palabra, por favor. Que no se te olvide esta palabra, porque es justo. Esa palabra es la clave. Entonces dice aquí, el día de reposo como ¿qué? Señal. Como señal. Voy a leer el texto y dice, ya vamos a terminar, hermanos. Así decía el pastor. Vamos a terminar, nunca termina. No, hermano, va a ver que vamos más rápido que vuela. Por eso lo hago en dos, para que no se haga una carga, porque estos temas llevan mucho texto. Pero esto es estudiar la Biblia realmente y aprender por qué hacemos las cosas o por qué las hacemos de tal o cual manera. Versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Jehová. ¿A quién? A Moisés. Okay. Diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Pues, tú eres el vocero. Diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es que señal. Subraya esto, porque es que señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane o profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será condenada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, que dice, morirá. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, y mira lo que dice aquí, celebrándolo. Y aquí entramos en esto de las leyes ceremoniales. Dijimos que era una ley ceremonial, había una celebración, se hacían ciertas cosas. Esto es una ley ceremonial, dice, por sus generaciones. Y aquí está la palabra que muchas veces utilizamos para justificar, que es el sábado. Como pacto, ¿qué? Perpetuo. Ahí está, es que ahí dice que es para siempre, pastor. Versículo 17, ¿cómo empieza? Señal es para siempre entre mí. Subraya señal. Y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. ¿Recuerdan la palabra que te dije que era clave? ¿Cuál? Dígalo con seguridad. Señal. Y hermanos, ¿qué es una señal? A ver, alguien que me diga. ¿Qué es una señal? Un aviso. Está bien. Una señal es algo que te guía, ¿no? Hay señales de tránsito que te dicen en qué dirección tienes que ir, ¿no? Entonces una señal, hermanos, es algo que te guía. Una señal, ¿quieres hablar? Levantó la mano, no. Una señal es algo que te guía. Una señal es algo que te dirige, ¿sí o no? Es algo que te lleva de un destino a otro. En las carreteras tenemos un montón de señales que luego uno no entiende porque está medio trabancado, que la derecha, que la izquierda, que salte aquí en el freeway y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El americano, ¿no? Nunca he ido, pero ya me siento allá, ya me voy allá. Es algo que te dirige, es algo que te lleva de un destino a otro.
Es algo que apunta, escúchalo, en una dirección. Esa es una señal. Así que, hermanos, este pacto, efectivamente dice perpetuo, era efectivamente un pacto, escúchalo, que servía por siempre. Pero ¿cómo? Como señal. Era un pacto sí perpetuo que serviría por siempre, pero ¿cómo? Como una señal. ¿Y qué dijimos que era una señal? Como algo que apuntaba, hermanos, a algo mucho más glorioso, que era Cristo, la simiente que había de venir. A ver, no me entendí. Si era perpetua, pero era una señal. Y sigue siendo una señal para aquellos que vienen a Cristo y leen esto, saben y entienden, como nosotros lo estamos haciendo, que esa señal sigue siendo perpetua, pero es una señal que apuntaba a la venida de Cristo, a la simiente, iglesia. Ahora, escucha esto, no es la única vez que la Biblia habla de pacto perpetuo. Mira lo que dice Génesis 17:13. Búscalo y póngalo en la pantalla, por favor. Y esto se va a acordar porque lo vimos también con Gálatas. Génesis 17:13. Vamos a ver otra perpetuidad aquí. ¿Ya lo tiene? Amén. Ahí lo tenemos en la pantalla. ¿Qué dice ahí? Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto ¿qué? Perpetuo. Ahí está, hermano. Era para siempre. Pregunta: la circuncisión, primero, ¿era una ley moral o una ley ceremonial? Gloria a Dios, ya vamos entendiendo. Era una ley ceremonial. ¿Y qué te dije que pasaba con las leyes ceremoniales? Todavía no te digo, pero en Cristo Jesús fueron cambiadas. Las morales no. Seguimos, no matarás, sigue sin matar, no mentirás. Bueno, debemos de no mentir, ¿verdad? Pero esas no cambiaron. Pero las leyes ceremoniales sí. Bueno, estamos hablando que la circuncisión era una ley ceremonial. En el contexto de esto que acabo yo de leerles, el Señor establece su pacto con Abraham. Escucha. Y dice que va a ser por señal un pacto perpetuo. Nuevamente esto, por señal, eso sería la circuncisión. De hecho, en Gálatas vimos a los judaizantes que, ¿qué, hermanos? Que la circuncisión era necesaria para salvación, ¿sí o no? Y en su momento algunos en Galacia se circuncidaron y siguieron estas enseñanzas porque era el pacto perpetuo de Dios con Abraham, el padre de la fe. Imagínense. La pregunta es: ¿por qué nosotros hoy no nos circuncidamos? Digo, como algo obligatorio, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Es carne. ¿Por qué hoy nosotros no nos circuncidamos? Si somos creyentes, si somos dependientes, si somos hijos de Abraham, el padre de la fe, ¿por qué nosotros no nos circuncidamos? Te digo algo, porque Dios cambió la manera de hacer las cosas. Porque ahora entendemos por las Escrituras que ese pacto perpetuo de la circuncisión era una señal, iglesia, que apuntaba a una circuncisión más grande y gloriosa. ¿Era cuál? La circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Otra ley ceremonial, otro pacto perpetuo que apuntaban a algo mucho mayor. ¿Te das cuenta? Mira Colosenses 2:11, abre tu Biblia, vamos al Nuevo Testamento. No, vamos a ver en la pantalla, Nueva Versión Internacional. No batalles, porque si no, y ahora sí vamos a acabar, hermano, ya voy para el final. No, la próxima semana está, pero de veras que poderoso. Pero esto nos va a dejar el precedente de todo esto del Antiguo Testamento. Nueva Versión Internacional, Colosenses 2:11 dice: además, en él, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Fueron circuncidados, dice, no por mano humana, como lo decía la ley, en la carne, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión esta circuncisión la sigue efectuando Cristo en la vida de los creyentes. Pero es una circuncisión del corazón, porque la verdadera circuncisión, según las Escrituras, no el hermano Ricardo, según las Escrituras, esa verdadera circuncisión es la que hizo y hasta la fecha sigue haciendo el Señor por medio de su Espíritu Santo en la vida de aquellos que creemos en Él. ¿Por qué ahora no nos circuncidamos en la carne?
Porque según las escrituras, ¿qué es la palabra de Dios, sí o no? La verdadera circuncisión es en el espíritu, es en el corazón, no en la carne, que era únicamente una señal física de algo espiritual que había de suceder. ¿Te das cuenta? Ley ceremonial, lo mismo que el día de reposo, una señal. Wow. Miren, claro que si leemos únicamente los textos del Antiguo Testamento, como algunos lo hacen para justificar estas cosas, y solo consideramos estos textos, ¿qué va a pasar? Pues seguro vamos a entender lo mismo que ellos. Si en tu iglesia como pastor te enseña nada más estos textos, pues claro que nada más vas a entender eso, pues claro que vas a entender esto. Por eso los textos sin su contexto vienen a ser un buen pretexto para que los pastores y las iglesias hagan toda la porquería y lo prostituido que han hecho en muchas iglesias. Claro que si leemos nada más esto, pues seguramente vamos a creer todos en eso, pero la palabra de Dios se compone de un antes de Cristo, iglesia, y de un después de Cristo. No nada más de un antes. Así que no podemos tomar solamente textos del Antiguo Testamento, pero tampoco podemos tomar textos nada más del Nuevo Testamento, como muchos están ahora en la prosperidad con puro Nuevo Testamento y se les olvida el Antiguo Testamento. No, hermanos, porque no se trata de determinar lo que nosotros queremos escuchar o nos conviene. Se trata de saber la verdad a través de la verdad de Cristo, de las Escrituras. Eso es lo que tratamos de hacer. Amén. Éxodo 12:14. Es que quiero agotar todo esto. No quiero que se me vaya nada y luego después te va a decir, es que pastor, usted se comió por ahí, ¿no? Y por eso está panzón. Éxodo 12:14. Una vez más vemos la palabra perpetua. Ya voy a acabar así. Utilizada de la misma manera. ¿Cómo es de la misma manera? Como señal. Mire lo que dice ahí. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis, y ahí vemos la ley ceremonial, como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Es un mandamiento y es una celebración. ¿Por qué dice ahí? Por estatuto, y de nuevo la palabra ahí está, perpetuo lo celebraréis. Pregunta, ¿a qué celebración se refiere este texto? Este texto, porque no vimos su contexto, se refiere a la Pascua. Wow. Otra pregunta, la Pascua, hermanos, ¿era una ley moral o una ley ceremonial? Alegua ceremonial. ¿Para qué era esto? ¿Por qué se instituyó la Pascua? Para celebrar que el Señor había rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Escuchen bien, los había librado de las plagas. El Señor establece la Pascua justamente, que al igual que el día de reposo, que al igual que la circuncisión, era una señal que apuntaba ¿a qué? A una Pascua mayor. Aleluya. Otra señal perpetua. Sí, perpetua, y sigue siendo una señal perpetua, pero es una señal que apuntaba ¿a qué? A lo que ahora estamos viviendo en Cristo Jesús, a una Pascua mayor. ¿Recuerda la indicación que el Señor le da a su pueblo? Escúchalo, de matar un cordero y con la sangre del cordero llenar ahí los dinteles de las puertas y las ventanas, poner la sangre ahí. ¿Lo recuerdas? ¿Por qué la sangre y por qué un cordero? ¿Por qué no de un perro? Hermanos, porque esa sangre y ese cordero, de ese cordero, era por señal, era una señal que apuntaba justamente a una Pascua mayor, a un sacrificio sellado con la sangre de un cordero. Aleluya. ¿Cómo conocemos a Cristo hoy en día? Como el Cordero Santo. Era una señal que apuntaba a una Pascua mayor. Era la sangre de Cristo que fue como cordero al sacrificio, al matadero. Por ti y por mí, iglesia. Eso es Cristo. Pastor, pero nuevamente ahí dice que era perpetuo. Esto es para siempre.
Pues por eso los judíos, te lo vuelvo a decir, sin Cristo, y algunos otros creyentes, siguen celebrando la Pascua, siguen guardando el sábado, el sabbat, como el día de reposo, basándose únicamente en lo que dice el Antiguo Testamento. Siguen circuncidándose, siguen haciendo esto. ¿Por qué? Porque Cristo no aparece en la ecuación. Siguen celebrando la Pascua como el día, el acontecimiento de que Dios nos sacó, nos liberó de la esclavitud de Egipto y de las plagas. Imagínate eso, que nosotros sigamos celebrando eso. Pero a ti y a mí no nos libró el Señor de las plagas, literalmente. A nosotros no nos sacó de la esclavitud de los egipcios, ¿o sí? ¿Hay alguien aquí que haya vivido en aquellos tiempos? No, hermanos. A nosotros nos libró de la esclavitud del pecado y lo hizo a través de Cristo Jesús. Esa es nuestra Pascua. Por eso celebramos la Santa Cena, hermana. Prepárese, próxima semana, terminando este tema, vamos a tener la Santa Cena del Señor. Lo vamos a celebrar recordando este momento. Pero hay muchos que siguen celebrando esto, por eso se siguen congregando los sábados, por eso siguen, porque viven en la ley. Pero entonces, ¿dónde dejamos a Cristo? O sea, no podemos sacar a Cristo de la ecuación como algunos lo hacen. ¿Dónde dejamos el Nuevo Testamento, hermanos? Porque la palabra de Dios se compone, como te dije, de Antiguo y de Nuevo Testamento. O sea, se compone de un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Dónde lo dejamos? Amén. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Si quieres saber la conclusión, pues no faltes. La próxima semana está más sabrosa, porque vamos a escuchar lo que queremos oír. No, porque vamos a escuchar y seguir escuchando la palabra de Dios. Pero te das cuenta desde dónde tenemos que venir para poder entender las Escrituras, iglesia. Desde un día que no era un día cualquiera, por decirlo así, de la creación, donde Dios bendijo, santificó y descansó. No era un mandamiento, luego da el mandamiento a través de la vida de Moisés al pueblo de Israel, y entonces lo hace basándose justamente en eso que hizo en el Génesis en aquel tiempo. Pero ya es un mandamiento. Vemos que es una ley ceremonial que, como te digo, la próxima semana vamos a darnos cuenta que es algo que Dios cambió la manera de celebrar la Pascua. Dios cambió la circuncisión. Las leyes ceremoniales las cambió nuestro Dios. Amén. Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor.
Aleluya.